Bona nit de nou. Obrim finestra poliesportiva. Esta nit protagonisme per al pàdel. La setmana passada es va disputar una nova edició del torneig de pàdel del Consell. Ens acompanyen Sara Navarro, monitora del Ibiza Pàdel Indoor. Bona nit. Bona nit. Benvinguda, gràcies. I en l'altra banqueta tenim un de les promeses que ja són una realitat, Víctor Tur. Bona nit i benvingut. Bona nit. Subcampió d'Espanya infantil de pàdel. Sara, nova edició i un èxit de participació y también de calidad de los participantes. Sí, este año hemos batido récord con 150 parejas inscritas, 8 de niños y 142 de adultos. Y la verdad es que cada año va sumando más y muy contentos, la verdad. El pàdel, ja diguem que tant el torneig com l'esport està plenament consolidat. Totalmente. Cada vez tiene más afición y más gente que lo practica. Un torneig que es disputa durant el llarg de tota la setmana, ¿no? Sí, comenzamos con un fin de semana, pero al haber tanta acogida de gente ampliamos la semana entera. Sí. I un dels participants que va quedar subcampió, Víctor Tur. Com va anar la cosa? Bien. ¿Cuántas partidas hasta llegar a la final son? 5. 5. ¿Rivals que ya coneixies? Sí, todos. Y son todos de la teua categoría, ¿no? Categoría Sí, A. todos. ¿Y este torneo te val com entrenament para algún campeonato? Sí, bueno, para entrenar para futuros campeonatos y sí, eso. Sara, estàvem parlant del calendari, este es un torneig, diguem, el més important, ¿no? Que feu allí en el club. Exacto, con este hemos arrancado el año. Ahora el mes que viene tenemos el último del circuito. Normalmente hacemos un circuito anual con 7-8 pruebas cada mes. Y en febrero acabamos el del 2018, que íbamos un poquito atrasados. Y a partir de marzo empezamos 2019 todo el año. La participació com és? Per femenina, masculina, està equilibrada? Bueno, la masculina es mucho mayor, la verdad. Y la femenina cuesta un poquito más y la infantil también, pero bueno, estamos trabajando cada día para que crezca, así que mejor. I tu, el teu treball de monitora? Sí, yo gestiono un poquito la escuela en el Ibiza Pàdel Indoor y me encargo de los eventos también. Estem veient imatges d'aquest campionat? Sí, exacto. Yo creo que era una de las finales. Sí, del diumenge. Del masculino B, sí. Y bien, ya te digo, trabajando cada día. ¿Ni a nivel? Hay nivel, en Baleares, en Ibiza hay bastante nivel, sí, sí, sí. Cuando salimos a viajar con los equipos y demás, solemos tener buenos resultados. Y un dels que entrena en el club es Víctor. Exacto, sí. Víctor, que entrena con su padre. Y también está consiguiendo muchos éxitos buenos, sí. Víctor, ¿cuándo te llamó? ¿Quién te lo inoculó? ¿Tu padre o cómo fue la cosa? Bueno, yo empecé jugando al tenis con 5 años y a los 10, 11 empecé a entrenar a pádel con mi padre. Empecé a salir a jugar fuera torneos, me atraía más que el tenis y al final me acabé jugando al pádel. ¿Cuál es la diferencia que encuentras tú entre el tenis y...? Acabé aburriéndome en el tenis. Sí, por tema, no sé. El pádel tiene paredes, es diferente. Para mí es más divertido. Más intenso, ¿no? Sí, es más intenso, sí. ¿Y la preparación te requiere algo especial o jugar al pádel y ya? No, yo tengo preparador físico y entreno esto. ¿Y ahora estás pendiente de algún torneo de Baleares o algún campeonato en vista? Sí, el 22 de febrero tengo un torneo importante en España, en Salamanca. ¿Es valedero para el campeonato de España o...? No, te da puntos y con los puntos ¿Al circuito? Sí, te posicionas en un ranking. En un ranking. ¿Y el ranking es el que te da acceso al campeonato nacional, digamos? O... No, en el de España pueden ir todo el mundo, solo que los que están entre los 10 primeros, pues no tienen que jugar tantos partidos como los que... Claro, entras en una posición Claro. mejor en el cuadro, digamos. Y en el caso del torneo de aquí del Consell, ¿hemos sacado alguna figura más? ¿Es portado? Bueno, la verdad es que él es el más destacado,
Pero bueno, ya te digo, hay bastante nivel y lo que pasa que es un deporte que tiene gente más mayor, ¿sabes? Todavía el pádel base cuesta, está arrancando y cuesta. Pero bueno. ¿Y algún torneo internacional hay en mente? O... No, de momento no, ya tenemos bastante con los que tenemos, pero sí que tenemos equipos dentro del club y solemos viajar a Baleares y para competir en equipo. ¿Y tú entrenas con tu padre, decías? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Bueno, al principio la confianza se notaba, pero ya bien. Dejamos la confianza a un lado y en la pista diferente. Es una relación profesional. Antes no, pero ahora se puede decir que sí, por parte sí. ¿Y el padre de Víctor ha sido jugador bueno? O... Sí, bueno, él se ha dedicado más a entrenar también, pero sí, la verdad es que entrenan a diario y le mete mucha caña, así que llegará lejos. El torneo habíamos comentado, ¿cuántas categorías? Categorías 3. hemos tenido 4 masculinas, 3 femeninas y 2 mixtos. Y luego el fin de semana hicimos un apartado de infantil, de niños. Casi 300 participantes. Casi 300, sí. ¿Y la idea es crecer? ¿Se puede crecer más o ya...? Claro que sí, esperemos que el año que viene... Prolongarlo una semana más, ¿no? Sí, no, sí, cada vez durará más, pero sí, la verdad es que 150 está muy bien, parejas. Bueno, Víctor, pues nada, desearte suerte y a seguir sumant triomfs y tornejos y que portes el nom divisa per ahí. Muchas gracias. Sara, moltes gràcies. A vosotros. I a seguir creixent aquest torneig Así, eso es. del club Padel Ibiza Indoor. Muchas gracias. Gràcies. Molt bona nit. Fins així el nostre temps de Deportef. Dilluns que ve, més i més esports.